En este vídeo os voy a enseñar cómo implantamos la prótesis trapecio metacarpiana Maya y sobre todo os voy a compartir mis tips and tricks, esos pequeños detalles que no siempre salen en los libros ni en los papers, pero que pueden marcar la diferencia en quirófano. Después de más de 900 prótesis implantadas, hemos ido puliendo una serie de pasos claves para evitar impingements, reducir complicaciones como la tenosinovitis de Kerbein y conseguir una prótesis estable, móvil y duradera. Vamos a ir paso a paso, instrumental, abordaje, osteotomías, preparación del trapecio, colocación del cótilo, elección del cuello y protocolo postoperatorio, explicando en cada momento qué hacemos y por qué lo hacemos así. Si te interesa la cirugía protésica de la base del pulgar, quédate hasta el final porque te voy a ir señalando de forma muy clara los puntos críticos y los errores que conviene evitar. El que utilizamos para la implantación de la prótesis trapecio metacarpiana. Aquí podéis ver las raspas que utilizamos para preparar de forma progresiva el canal endomedular del primer metacarpiano. Con ellas conseguimos un canal bien centrado y adaptado al vástago de la prótesis, asegurando un buen ajuste y la estabilidad primaria del implante. Este separador es muy útil, en nuestro equipo lo llamamos bífido, lo utilizamos para descender la base del primer metacarpiano y abrir el espacio articular, lo que nos permite un acceso más cómodo y seguro al trapecio durante la implantación del cótilo. Aquí veis las fresas con las que vamos a preparar el trapecio para la implantación del cótilo. Utilizo primero la fresa más pequeña para centrar e iniciar el fresado y después las fresas de mayor tamaño de forma progresiva hasta seleccionar el tamaño definitivo del cótilo. Estas son las pruebas no definitivas de la prótesis, donde podéis ver los 4 vástagos de prueba, tamaño 7, 8, 9 y 10, que yo personalmente casi nunca utilizo, y los cuellos de prueba en 3 longitudes diferentes, M, L y XL. Todos los cuellos tienen offset, lo que nos permite ajustar con precisión la posición de la cabeza de la prótesis. Ahora os voy a mostrar un vástago de prueba. Tienen una sección aproximadamente triangular con una cara dorsal más plana y 2 caras laterales más curvas que favorecen el press fit en el canal del primer metacarpiano. La cara dorsal más lisa nos ayuda a orientarlo correctamente durante la implantación. De acuerdo, vamos con la cirugía. Realizamos un abordaje dorsal centrado sobre la articulación trapecio metacarpiana para evitar lesionar las ramas sensitivas del nervio radial superficial. Recomiendo avanzar directamente desde la piel hasta el plano tendinoso y en ese momento expandir lateralmente el abordaje. De esta manera minimizamos el riesgo de dañar estas ramas sensitivas durante la disección. En el abordaje encontramos el tendón del extensor pollicis brevis sobre el primer metacarpiano. Es importante liberarlo para poder movilizarlo hacia cubital y también hemos de disecar el abductor pollicis longus que se inserta en la base del primer metacarpiano para poder retraerlo y exponer correctamente la articulación trapecio metacarpiana. A continuación seguimos con la capsulotomía de la articulación trapecio metacarpiana. A mí me gusta hacerla longitudinal y elevarla junto con el periósteo del dorso del primer metacarpiano. Es muy importante realizar una buena liberación circunferencial de la base del primer metacarpiano para después poder movilizarla adecuadamente. Para ello, como podéis ver, roto el pulgar, es decir, lo voy rotando para poder acceder tanto a su aspecto radial como al cubital de la base del primer metacarpiano. Además me ayudo con un separador tipo mini Homan para ir desinsertando la mayor cantidad de cápsula posible alrededor de la articulación. Este es un paso muy importante para poder movilizar bien la base del primer metacarpiano durante el resto de la cirugía. A continuación seguimos con la primera osteotomía de la prótesis, la de la base del primer metacarpiano. Como veis es importante orientar bien el pulgar, necesitamos visualizar la uña del pulgar para controlar correctamente el dorso del dedo. Además en este paso prefiero que el dedo esté paralelo al suelo. Si el ayudante aduce el pulgar se vuelve mucho más difícil orientarse y valorar bien la dirección de la osteotomía. La osteotomía debe hacerse perpendicular al eje del primer metacarpiano. Personalmente la realizo en la parte más ancha de la base del primer metacarpiano, que es donde he visto que coincide con el pico volar del primer metacarpiano. De esta manera reduzco el riesgo de impingement volar una vez implantada la prótesis. A continuación procedemos a retirar ese fragmento óseo y dejamos expuesta la base del metacarpiano para poder continuar con la preparación del trapecio.
Pasamos a trabajar sobre el espacio articular trapecio metacarpiano. Podemos observar la morfología del trapecio con su concavidad central en este plano y dos osteofitos en la superficie distal. En el fondo del espacio observamos restos de sinovitis reactiva generada por la artrosis. En la parte más superficial es importante diferenciar el tejido sinovítico de la cápsula articular, que en la medida de lo posible debemos preservar para poder realizar después un cierre capsular adecuado. Es fundamental visualizar la máxima superficie distal posible del trapecio para poder posicionar e implantar correctamente el cótilo. Una vez ya tenemos acceso completo a la superficie distal del trapecio, vamos a diseñar la osteotomía del trapecio. Para mí este es un paso de los más importantes de la cirugía, porque al aplanar la superficie distal del trapecio evitamos posibles impingement del cuello de la prótesis con estos segmentos óseos y además facilitamos mucho la orientación y la implantación del cótilo. Hay cierta controversia sobre este punto, ya que algunos cirujanos defienden que al resecar el hueso más escleroso y apoyar el cótilo sobre hueso esponjoso podría aumentar el riesgo de aflojamiento del componente trapecial. Sin embargo, revisando nuestra serie de más de 1000 prótesis trapecio-metacarpianas, no hemos observado nunca este fenómeno, por lo que seguimos realizando esta osteotomía de forma sistemática. La osteotomía debe ser paralela a la articulación escafo-trapecio-trapezoidea, debe resecarse los dos osteofitos y al mismo tiempo tratar de preservar el mayor stock óseo posible. Por eso, justo en el punto más profundo de la concavidad del trapecio, realizamos la osteotomía intentando resecar únicamente 1 o 2 milímetros de la parte central. Iniciamos la preparación del canal del primer metacarpiano para colocar el vástago. El punto de entrada es dorsal, que es donde se sitúa el canal endomedular del primer metacarpiano. Empezamos con un punzón para crear un orificio de entrada y a continuación procedemos al fresado progresivo del primer metacarpiano. La primera raspa que utilizamos corresponde a la talla número 7. Pasamos la raspa número 7 con bastante facilidad, por lo que progresamos a la talla 8 y posteriormente a la 9. Al comprobar mediante rotación todavía observamos cierto movimiento dentro del canal, de modo que decidimos pasar a la raspa número 10, que es la de mayor tamaño del sistema, para conseguir un ajuste más firme. Fijaos como en esta parte del vídeo se ve claramente la marca dorsal de la raspa. Es fundamental mantenerla orientada hacia dorsal para asegurarnos de que seguimos el eje del primer metacarpiano. Impactamos progresivamente la raspa hasta profundizarla y conseguir un buen ajuste, siempre controlando que mantenga la dirección correcta. Y ahora ya vemos cómo no hay prácticamente rotación entre la raspa y el metacarpiano, lo que nos indica que el ajuste es adecuado. Aunque existen los vástagos de prueba, personalmente casi siempre paso directamente a implantar el vástago definitivo para ahorrar tiempo quirúrgico. Podemos tomar las mismas decisiones que con el vástago de prueba, de modo que este es otro tip que quiero compartir en este vídeo. De nuevo, es muy importante estar atentos a la forma del vástago. Debemos implantarlo dejando la zona del lomo dorsal claramente orientada hacia dorsal y situando las quillas laterales hacia la parte volar del metacarpiano, respetando así la anatomía y el diseño del implante. A continuación vamos a pasar a la colocación del cótilo en el trapecio. En este punto, yo que soy diestro cambio mi posición y me coloco con mi mano derecha orientada directamente hacia el trapecio para trabajar más cómodo sobre la superficie distal del hueso. Antes de iniciar la colocación del cótilo, liberamos la primera corredera extensora desde el mismo abordaje en todos los pacientes en los que implantamos una prótesis trapecio metacarpiana. Lo hacemos para reducir las posibilidades de desarrollar una tenosinovitis de Kerbein, que se sitúa aproximadamente en un 10-15% de los casos si no liberamos la primera corredera extensora, de modo que de forma sistemática lo hacemos en todos nuestros pacientes. Iniciamos la colocación del cótilo. Primero colocamos de nuevo el separador bífido apoyado en el labio más volar del trapecio. De esta manera conseguimos un buen acceso a la superficie distal del trapecio. Es importante que el ayudante que sujeta este separador lo haga únicamente con la punta de los dedos y sin invadir el campo de trabajo del cirujano, para que se pueda entrar lo más perpendicular posible a la superficie del trapecio durante toda la preparación
colocación y la implantación del cótilo. Con el bisturí eléctrico marcamos el centro del trapecio, que será nuestro punto de entrada para la preparación del cótilo. Siempre hay que tener en cuenta que la zona más dorsal del trapecio es una zona peligrosa porque en muchas ocasiones contiene osteofitos frágiles. Si apoyamos o fresamos demasiado hacia dorsal, estos osteofitos pueden fracturarse durante la preparación del cótilo y comprometer la estabilidad del componente trapecial, de modo que debemos centrarnos bien en la concavidad y evitar cargar excesivamente en la parte dorsal. Una vez hemos marcado el centro del trapecio, utilizando un punzón o una herramienta puntiaguda, dejamos una marca inicial en este punto para evitar que la fresa resbale. Posteriormente, con una fresa circular de 5 milímetros, empezamos la preparación del lecho para el cótilo, siempre procurando mantenernos centrados en la concavidad del trapecio y controlar la profundidad de fresado. Primero fresamos en profundidad sin expandirnos lateralmente hasta que hemos introducido la fresa por completo. Cuando ya hemos alcanzado la profundidad adecuada, entonces empezamos a ensanchar el orificio, ampliándolo de forma progresiva y controlando que el fresado sea lo más simétrico posible en todas las direcciones. De esta manera conseguimos un orificio de suficiente envergadura como para poder iniciar la primera fresa oficial del cótilo de la prótesis. La primera fresa del sistema es la del tamaño número 8, que es la más pequeña. A mí personalmente me gusta seguir fresando hasta el tamaño número 9 para aumentar ligeramente el tamaño del receptáculo. De esta forma la cabeza de polietileno también es mayor, la articulación resulta más estable y teóricamente el desgaste a largo plazo debería ser menor. Aquí tenéis la prueba del cótilo, que nos sirve para hacernos una idea del press fit del componente trapecial, del grado de impacto sobre el hueso esponjoso y de la dirección del fresado. Para la implantación del cótilo definitivo, aunque existen palancas específicas diseñadas para hacerlo, personalmente yo creo que te impiden ver un 100% de claridad la posición real del cótilo. Por eso prefiero orientarlo inicialmente con una pinza sin dientes, colocarlo en la posición deseada y después ejercer presión con los dedos, y cuando la orientación ya me convence procedo a impactarlo. He probado diversos métodos y este es el que me parece menos agresivo y el que mejores resultados me da para conseguir que el cótilo quede bien enrasado con el hueso del trapecio. Aquí podéis ver el cótilo definitivo ya implantado y a continuación procedemos a probar la longitud de los diferentes cuellos M, L y XL. Personalmente no me gustan los cuellos XL, únicamente los utilizo en casos de rescate. Siempre que puedo prefiero utilizar los cuellos M, siempre que no haya mucho pistoneo, o los cuellos L si necesito algo más de longitud. En general estas prótesis son muy estables y mi sensación es que cuanto menor tensión generamos en la articulación, mejor se recuperan los pacientes y más suave es el movimiento del pulgar en el postoperatorio. Antes de dar por finalizada la implantación es fundamental comprobar que no haya luxación ni tendencia a la luxación de la prótesis en los distintos movimientos del pulgar. También debemos asegurarnos de que el balance articular sea completo, con un arco de movilidad amplio y fluido, sin bloqueos mecánicos ni sensación de topes anómalos. Finalmente procedemos a colocar el cuello definitivo que hayamos decidido, en este caso un cuello L sobre el vástago. Lo impactamos hasta asegurarnos de que queda firmemente encajado y a continuación reducimos la articulación trapecio-metacarpiana. Tras la reducción volvemos a comprobar la estabilidad y el arco de movimiento para confirmar que la prótesis funciona correctamente. Y a continuación comprobamos la movilidad de la doble articulación, es decir, el movimiento del inserto de polietileno sobre el metal del cuello. Es importante verificar que el polietileno rota y bascula libremente y que no se ha gripado, para asegurarnos de que la prótesis mantiene toda su capacidad de doble movilidad. Y por último, volvemos a comprobar la estabilidad del implante definitivo en todo el arco de movimiento, para confirmar que no existe inestabilidad ni tendencia a la luxación. Procedemos a cerrar la cápsula dorsal con puntos sueltos de poliglactina 3.0 incolora, realizando una aplicatura suficiente para proteger el implante sin limitar el movimiento del pulgar. Cerramos la piel con puntos sueltos de nylon 5 ceros, procurando respetar los pliegues cutáneos y obtener un cierre lo más anatómico posible. A mí me gusta colocar una pequeña férula de yeso en la primera comisura durante los primeros 7 días. En la primera consulta, en consultas externas, retiramos esta férula e iniciamos
ya el movimiento completo del pulgar, siempre de forma progresiva y controlada. La mayoría de los pacientes no necesitan una fisioterapia específica, únicamente con ejercicios simples de pinza bidigital con los dedos trifalángicos y con la progresiva integración del pulgar en las actividades cotidianas suele ser suficiente. Los puntos los retiramos a las 2 semanas, momento en el que realizamos también un control radiológico de la prótesis. Un mes después volvemos a ver al paciente para valorar la evolución del movimiento y de la fuerza y comparamos estos resultados con la visita de los 3 meses, donde en general ya han alcanzado alrededor del 90% de la recuperación. Posteriormente realizamos controles a los 6 meses y al año postoperatorio para monitorizar la evolución clínica y radiológica a medio plazo. Y básicamente eso es todo. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os responderé. No os olvidéis de suscribiros al canal para ver más técnicas quirúrgicas como esta y cientos de charlas sobre cirugía de mano. Un saludo.